Tenemos una gran visita en el estudio. Mire, tenemos tantas cosas para hablar con ella, pero podríamos hacer el programa entero, porque hay un montón de temas para tratar con ella. Vamos a intentar resumirlo de la mejor forma y hablar los temas puntuales, los más importantes. Está con nosotros la vicegobernadora de la provincia, la ingeniera Laura Montero. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Muy buen Bienvenida. día. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Sabemos que se tiene que hacer un lugarcito en la agenda y visitarnos. Sí, hoy tenemos sesión, pero bueno, empezamos a las 9:30, labor parlamentaria, y después vamos a la sesión a las 11, así que este ratito se los podía destinar. Una agenda muy cargada por tuvo el fin de semana, ¿no? La cumbre del BID. Usted, bueno, más allá del rol de vicegobernador de la provincia, usted va avanzando por otros caminos también. Sí, la verdad es que, bueno, ustedes saben que tengo ese sesgo de ir buscando fondos donde puedo para concretar algunos proyectos para la provincia que me parecen muy importantes. La cumbre fue importantísima. Yo estoy muy agradecida a todos los mendocinos, todas las mendocinas por el comportamiento en general de la provincia, porque uno prevé un evento de esta magnitud, pero realmente los servicios que se han dado han sido de excelencia y los 49 países nos han puesto 10 felicitados, se los quería decir, porque realmente Mendoza ya es un polo de atracción muy fuerte. Y con respecto a lo que me preguntabas, vos viste que fundamentalmente el BID tuvo 3 pilares fundamentales. En el área económica, hablar de desarrollo económico, fundamentalmente focalizarse en obras de infraestructura. Nosotros estamos muy contentos porque vamos a mejorar el Paso Libertadores, pero decíamos no es suficiente, necesitamos respaldar el Paso Libertadores con un sistema logístico adecuado. Ese sistema logístico adecuado son plataformas multimodales de carga, servicios en general integrales al transporte, que van a generar una nueva actividad en la provincia. Es como hacer, yo decía, hacer el paralelismo de los canales de Panamá en Mendoza, sí, ¿no? Panamá, dentro del corredor bioceánico. Panamá igual Mendoza, además hubo hasta un tuit. Sí, yo lo puse porque quiero que cobremos esa dimensión. Panamá actualmente vive de los servicios logísticos, es su principal fuente de ingreso. Y nosotros estamos geoestratégicamente en el corredor bioceánico central que va desde Sao Paulo, todo el este argentino, bueno, Paraguay, Uruguay, todo el este y centro argentino, y serán los 2 puertos más importantes de Chile. Y justamente tenemos que atravesar la cordillera y para poder atravesarla hay que generar una serie de servicios logísticos. Ustedes imaginen, por ejemplo, que un camión que viene de Brasil va a Chile, vuelve, tiene que ir a costo de flete internacional a cargar fruta a Río Negro. Si nosotros tuviéramos, bueno, cámaras frigoríficas, todos los servicios que hay que tener para fundamentalmente asistir ese sistema de cargas integrales, bueno, estaríamos bajando los costos logísticos de todas las economías regionales del eje cordillerano, por lo menos. Entonces, tenemos que hacer todos esos servicios. Ese proyecto lo presentamos, recuerdan ustedes que hicimos un taller de BID a mediados de año, sí, donde hubo muchísima participación de sectores empresarios. Se hizo un taller para diagnosticar y ajustar el proyecto, y actualmente el BID ha contratado unos consultores para realizarlo. La buena noticia es que yo hablé con Caputo y digo, bueno, ocupamos ya todo el cupo regional, y me dice, no, por ahí podemos buscar algunas fuentes de financiamiento. Entonces, lo bueno es tener esos proyectos en carpeta, seguir avanzando, porque Mendoza tiene una muy buena relación con el BID. Mendoza fue la única provincia que logró un contrato de préstamo directo, bueno, que fue en el 2004-2005, cuando presentamos Mendoza Productiva. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, tener la visión estratégica, armar el proyecto, tenerlo listo, trabajarlo con ellos, adecuarlo a la modalidad de préstamo que ellos tienen y poder acceder al financiamiento con la venia de nación. Entonces, en esto estamos bastante avanzados y yo creo que esto nos ha dejado muy bien posicionados. El otro bloque que a mí me parece más importante también es el social, porque cuando se habla de desarrollo económico se habla de desarrollo integral, pero fundamentalmente de inclusión social. Sí, nosotros siempre apuntamos a los grandes empresarios, a esta logística, a los exportadores, los servicios que tenemos que dar, pero también en lo micro el BID aporta financiamiento. Ustedes vieron que el primer taller fue Demand Solutions, pensando en todas las industrias creativas. Sí, los emprendedores, que nos sorprendieron la cantidad que se presentaron y todas las propuestas que enumeraron allí. Más de 4.000 personas. Yo creo que esta época
que es la de la cuarta revolución industrial con la confluencia de tecnologías, nos cambia los modos de producir. Ya no hay que pensar en generar oficios para que vayan a una fábrica, sino hay que pensar en ecosistemas emprendedores que parten de una buena idea y que se pueden consolidar en una matriz muy diversificada. Se habla de la economía naranja porque es la economía de la creatividad. Un ejemplo, el BID puso $900.000 para Film Andes. Todo el desarrollo de industrias audiovisuales, imagínense ahí el ecosistema colaborativo que se va encadenando atrás de la producción audiovisual, es infinito. Cuando uno tiene que formar personas para que puedan desarrollar esa industria audiovisual. Otros ejemplos, y yo es al que apunto, los ejemplos sociales. Yo creo que hay que hacer, y yo planteé, por ejemplo, tomar como un modelo el caso de Chacaimanta. Ustedes conocen que es un equipo, bueno, una escuela de folclore de La Favorita. Y yo digo, ¿cómo si tiene 4.000 alumnos, tiene más de 47 años? Además hay padres que hacen los trajes, además hay botas de potro que hace el puestero de Malargüe. No se puede armar un ecosistema emprendedor porque ya estos ballets folclóricos son parte de nuestro patrimonio cultural, están en vendimia, y a partir de ahí armar un ecosistema emprendedor con esto, claro, que remueve también principios fundamentales de la inclusión, porque está en poblaciones muy vulnerables. Entonces hay que pensar con mucha creatividad. Tienen más todo lo que viene de la mano de la tecnología en información y comunicaciones. Y la industria del software también. La industria del software. Pero nos permite ir generando distintos ecosistemas emprendedores. Ahora, esto es un desafío porque hay que estar muy bien de acá y tener muy claro el panorama. Lo bueno es que, yo digo, una buena idea de cualquiera puede transformarse en un buen proyecto. Por eso nosotros vamos a empezar un curso de capacitación ahora en la legislatura. Para emprendedores. Para emprendedores. Y va a tener 3 módulos. ¿Cómo se piensa un ecosistema emprendedor a partir de una buena idea? ¿Cierto? Es decir, yo tengo una idea, desarrollar un aplicativo o tengo un acervo cultural determinado que me permite a mí proyectar tal vez actividad que pueda servir para el turismo. Bueno, ¿cómo a partir de esa buena idea tengo que tratar de buscar colaborativamente gente que me pueda ayudar a plasmar el proyecto? Después, ¿cómo se hace el plan de negocio para poder formular bien ese proyecto? Y el otro punto es cómo se busca el financiamiento, que es lo crítico ahí. Normalmente les cuesta. Es decir, cuando yo hablaba con los productores audiovisuales del Grava, ¿no? Ellos son realmente muy creativos, pero cuando hay que bajarlo a proyecto y decir esto ya es una industria cultural y tengo que vivir de esto, y tengo que generar empleo digno a partir de esto, y bueno, les cuesta la parte de armar el plan de negocios, le cuesta la parte de saber dónde están las fuentes de financiamiento. Eso es fundamental, de dónde sacamos la plata. Claro, y fíjense, el FOMIN, que lo dirige Irene Arias, que es una de las representantes del BID, que es la que trabajó con los que dio 900.000, o sea, se aprobaron $900.000 para Film Andes. Tiene fuentes de financiamiento para esto, pero está la responsabilidad social empresaria. El otro día hablando con Badaloni de la Unión Industrial de Mendoza, él me decía, si vamos hacia las energías renovables, que necesitamos producir nuevas industrias atrás de lo que es los paneles solares, las microturbinas. Bueno, necesitamos nuevos emprendedores con respecto a esto. Y yo voy a poner otro ejemplo todavía, que me toca más de cerca. Nosotros hicimos un proyecto en la legislatura para hacer el nuevo edificio. Fue concursado por 53 estudios de arquitectura. El que ganó, en cierta medida, plantea un modelo constructivo que es ambientalmente sustentable y pone parasoles, es como una segunda piel del edificio. Y yo digo, ¿qué pasa si estos parasoles, hay una única fábrica en el país? Los podemos hacer acá. ¿Y qué pasa si los podemos hacer en la cárcel? ¿No podemos armar ahí un ecosistema emprendedor que se dedique a esto y dar, digamos, una fuente de actividad que además puede ser sostenible en el tiempo, porque hay una sola empresa en el país?
para un sistema constructivo nuevo que seguramente va a marcar tendencia en los nuevos edificios y abrir un mercado. Entonces, yo creo que hay que pensar de esta manera desafiante este futuro que genera una dinámica de empleo por fuentes no convencionales a las que estamos acostumbrados a ver. Hay todo un problema con el empleo y habrá, dicen, formas de empleo que todavía no conocemos en un futuro inmediato. Laura, ¿cuándo se va a desarrollar este? Seguramente nos están escuchando algunos emprendedores o algunas personas que tienen esa buena idea pero que no saben cómo concretarla ni de dónde sacar el dinero. ¿Cuándo se va a desarrollar esta capacitación allí en la legislatura? Vamos a dar en principio un taller el 11, un taller general abierto. El 11 de abril. El 11 de abril. Y los cursos van a empezar alrededor del 20 de abril, o sea, estamos ajustando la fecha para poner el día más conveniente. Los talleres van a ser abiertos y a partir de ahí vamos a hacer una especie de selección porque vamos a adoptar. La primera modalidad va a ser presencial, pero de allí vamos a obtener todo el material para hacerlo virtual para el segundo semestre, de manera tal que no tenga frontera, que lo pueda tomar cualquier persona. Y vamos a armar después del segundo semestre lo que se llama el coworking, o sea, la tutoría para poder ayudarlos a sacar su proyecto emprendedor. Dos cuestiones de coyuntura, Laura. Sí. Estamos medio ajustados con el tiempo, apelamos a su brevedad. Caso Próbolo. Siguen apareciendo denuncias contra los sujetos que estaban dentro del instituto y también siguen apareciendo víctimas. Fundamentalmente eso es quizá el hecho más grave de todo esto, porque se siguen sumando causas contra todos los acusados y van apareciendo nuevos. ¿Usted mañana tiene una reunión, tiene que encontrarse con víctimas, con los defensores, con los acusadores, creyentes? Sí, fundamentalmente me la pidieron víctimas y padres que tal vez no han hecho denuncias. O sea, porque... Es decir, hay mucha gente que no ha hecho denuncias. O sea, hay chicos que sí, que hicieron denuncias, otros padres que tal vez no sabían. Así es, mañana me han pedido una reunión más ampliada, voy a recibirlos. Nosotros hicimos una mesa de trabajo interinstitucional justamente para ir atendiendo absolutamente todas las demandas e ir siguiendo el caso de muy cerca para darle la cobertura a los chicos. Bueno, lo bueno es que estuve hablando con el procurador Goulet y ya está muy cerca de elevarse a juicio. Creo que se va a elevar brevemente en juicio en el transcurso de este mes o principios de mayo, y eso me parece que ya va a dar muchísima más claridad al tema. También a que todas las apelaciones que ha ido haciendo la defensa, sobre todo de Cumico, han sido rechazadas, como por ejemplo la demanda penal contra las intérpretes, una serie de obstáculos que se fueron poniendo, ¿no? Interposiciones de la defensa de Cumico particularmente, que han sido rechazadas por la jueza. Entonces eso va a permitir ya, con las pruebas que hay suficientes y por la cantidad de casos, como decir, elevar a juicio y ya empezar un proceso judicial. O sea, y el otro tema candente por el que queremos consultarle, por su experiencia legislativa, sus años en el Congreso y además por ser la primera mujer que llega al cargo de vicegobernadora en la provincia, aborto legal o no legal, la discusión que se está dando en el país y que está dividiendo a sectores. Sí. Yo creo que lo primero que hay que hacer, y yo legislé al respecto, es el aborto punible. No punible, porque esa es una discusión que todavía no está zanjada y nosotros tenemos la obligación en la provincia de hacer el protocolo del aborto no punible, que es el que prevé el artículo 86 del Código Penal, que es en el caso de violación, porque había una interpretación restrictiva, que solo las violaciones eran cuando había incapacidad mental de quien había sido violada o abusada en su pudor, y la Corte resolvió que era en un aspecto muchísimo más amplio la interpretación y que no hay que obstruir el aborto en los casos punibles. Y el otro tema de la legalización, yo creo que la discusión se dio cuando se dio el origen de la vida. ¿En qué momento uno puede considerar que ese embrión es viable, cierto? Y esto hay que cruzarlo con la bioética, a mi buen entender, porque ahora la fertilización asistida genera embriones que quedan in vitro, claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos embriones? O sea, si el origen de la vida es de la concepción cuando se juntan los gametos y ya es considerado un ser vivo, ¿qué pasa con los que están criocongelados? ¿Quién los tira?
va a ser un genocida, o los padres que tienen voluntad procreacional también van a ser genocidas. Entonces, si se considera que es a partir de las 13 semanas, o 12 semanas, o 14 semanas, que es lo que se está discutiendo, ¿cierto? Porque para abarcar los casos de fertilización asistida, que es cuando los padres tienen voluntad procreacional y lo están dando, entonces me parece que esa concepción tendría que regir por analogía para los casos de aborto legal o no punible en el seno materno. Es un debate que se está dando, yo creo que se ha avanzado mucho en el mundo con respecto a esto, pero también con las estadísticas de salud pública, con la mortalidad materno-infantil cuando el aborto no es seguro, porque no es que no se haga, ¿no? Pero también hay que pensar en que la ciencia médica avanzó en estos aspectos y que no ha solucionado eso. Es decir, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos también a entrar con una política punitiva al padre que tiene voluntad procreacional porque no pueden por otros medios y hacen fertilización asistida, a los médicos que asisten a ese proceso. Entonces, si la ciencia médica avanzó hasta ahí, hay un planteo bioético que hay que hacérselo. Y si es bueno para un caso, bueno, ¿por qué no para el otro caso? Entonces, la Corte lo que resolvió es que no se podía discriminar entre una mujer que ha sido violada con sus capacidades y facultades mentales y una mujer que no lo tiene. Que no lo haya sido. Nos gusta mucho escuchar sus argumentos, así que ha sido bienvenida en este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.